Objeto. SCP-444. Nivel 2 restringido. Clasificación. Euclid. Clase de disrupción. Kenet. Clase de riesgo. Peligro. Procedimientos especiales de contención. Las instancias de SCP-444 identificadas fuera de la custodia de la Fundación deben ser aisladas o destruidas con la mayor presteza. Las instancias de SCP-444 de la Fundación deben ser mantenidas bajo los protocolos de documentación peligrosa tipo A. Los traductores deben tener un acceso semanal de no más de 12 horas al SCP-444 y deben someterse a evaluaciones lingüísticas y psicológicas semanalmente. Los individuos comprometidos por SCP-444 deben ser aislados y prevenir que realizan vocalizaciones y deben ser eliminados a menos que sean requeridos para los protocolos de pruebas. El Destacamento de Respuesta Rápida Omicron 11, también conocidos como chicos de buque, debe ser utilizado debido a la naturaleza sorda de sus miembros. Descripción. SCP-444 es un virus memético transportado lingüísticamente. SCP-444 toma la forma de un válido y coherente, aunque limitado, lenguaje. Los individuos expuestos a SCP-444 lo asimilan y pierden la habilidad de hablar y aprender otros idiomas, aunque ellos típicamente retienen la habilidad de entender lenguajes que ya entendían previamente. Los ejemplos escritos de SCP-444 requieren contacto extendido, pero la exposición verbal tiene efecto después de unas pocas oraciones. El mecanismo para este cambio aún es desconocido. La forma escrita de SCP-444 tiene un alfabeto único de formas geométricas leídas en un patrón radiante desde el centro. Examinación sistemática de SCP-444, principalmente en los experimentos 444-7, 444-13 y 444-17, revela que carece la habilidad de expresar varios conceptos incluyendo rebelión, odio, ira. Editado. Una revisión de los datos del experimento 444-17 recolectada por IRM, examinación directa con electrodos y disección de cerebros infectados, confirman que SCP-444 causa alteraciones significativas a la estructura del cerebro humano, dañando químicamente el editado del cerebro. Esto, y no la reducción del vocabulario, se cree que es la causa de la mentalidad alterada de los infectados. La principal área de investigación de SCP-444 de la Fundación, actualmente, es la fuente a aislar. El SCP-444 se considera un arma hostil invasiva. Desde 1900, instancias de exposición a SCP-444 han sido registradas, típicamente entre trabajadores inmigrantes o la clase baja de áreas urbanas menos desarrolladas. Registro de experimentación 444-7. Registro experimental 444-7. Investigadores jefes. Señor J. Melous, experto en lingüística. Doctor. Experto en sociología. Asesor militar. Parámetros de experimentación. Se ha sugerido que las desviaciones psicológicas resultado de una infección a largo plazo de SCP-444 son debidas a la limitación en vocabulario. 50 miembros del personal clase D con trasfondos violentos fueron expuestos a SCP-444 y colocados en un ambiente cerrado con recursos limitados pero suficientes. Ellos fueron informados de que no serían liberados en algún punto y que la Fundación no interferirá en su entorno. También se mantiene un grupo de control de 50 miembros del personal clase D. Las eliminaciones mensuales fueron suspendidas para ambos grupos. Fecha. Grupo de control. Grupo introducido al ambiente. Por final de la semana 2, la población está en 42. Grupo de prueba. Grupo introducido al ambiente. Por final de la semana 2, la población está en 47. Fecha. Grupo de control. Se ha desarrollado una violencia a gran escala y una cultura de pandillas. Por el final del mes 1, la población está en 26 con varios sujetos sufriendo de malnutrición. Grupo de prueba. El grupo ha entrado a una dinámica grupal estable detrás de 4 personalidades dominantes. Por el final del mes 1, la población está en 42. Fecha. Grupo de control. La violencia ha escalado significativamente. Por el final del mes 6, la población está en 7. El grupo ha sido eliminado como no viable.
Grupo de prueba. La autoridad del grupo se ha disuelto, la organización está funcionando como una comuna anárquica ideal. Por el final del mes 1, la población está en 42 con varios embarazos. Fecha. Grupo de control. Extinto. Grupo de prueba. Un año después de que el experimento comenzará, la población está en 52. Un miembro del personal categoría D adicional, no expuesto, fue introducido. El grupo rápidamente acepta al personal introducido como líder, no demostrando ningún signo de resistencia a la subyugación. Grupo eliminado y los jóvenes puestos en custodia para establecer el desarrollo en infantes. Fecha. Grupo de infantes. Desarrollo progresivo confirmado. Grupo eliminado. Notas. Una cura potencial sigue siendo examinada. El comportamiento de los infectados de SCP-444 sería valioso en el personal clase D si su transmisión pudiera ser contenida. El valor de SCP-444 como una herramienta potencial de invasión confirmado.